Tengo un plumón acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Rodrigo. Voy a ser muy breve porque él ya dijo prácticamente todo lo importante. Yo voy a completar con la parte de lógica. Eu gosto acreditar que posso falar português, mas não é verdade, assim que vou falar castelhano. Eu adoro portugués, pero no tengo tiempo para estudiarlo del todo. Muy bien. Algunas aclaraciones para completar un poco la idea y continuar con la discusión son las siguientes. En primer lugar, todo es work in progress, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. En la práctica científica tradicional, ustedes tienen la teoría, tienen el fenómeno aquí que están investigando y normalmente entre uno y otro se intercala un modelo desde la teoría, porque la teoría son principios generales y para atender el caso particular se utiliza un modelo. Estoy siendo muy general. Este modelo normalmente está respaldado en la teoría. Y en este sentido, la teoría puede dar una metafísica, una ontología, depende de qué teoría. Está bien. Bueno, aquí no es donde nosotros estamos trabajando. Desde el año 95, más o menos, diferentes autores se han planteado el inicio de la práctica científica con la propuesta de un modelo. ¿Cómo sucede la práctica científica? Cuando el primer paso que da el científico no es buscar el libro de Newton y leer, a ver, desde la teoría cómo... No, es proponer un modelo, incluso desde diferentes y contradictorias fuentes teóricas, la que usted quiera. En ese sentido se acusa a veces de instrumentalista, como ustedes quieran. Así trabajan hoy en día la mayor parte de los laboratorios científicos. No tienen un enfoque teórico comprometido. ¿Está bien? Es aquí y en la relación con un target system. Esto es importante tener en cuenta porque no toda modelización compromete un target system. Los invito a buscar los toy models. Si ponen en internet toy models y van a descubrir este desarrollo enorme que hay sobre modelización en ciencia que no tiene nada que ver con target system. A nosotros nos interesa modelización sobre target system, número 1. Número 2, cualquier target system, un arquitecto, por ejemplo, que me trae un modelo sobre la casa, no. Nos ocupamos solamente de la parte más crítica que existe de la práctica científica, aquella que trabaja sobre lo que Rodrigo señaló muy bien, porciones problemáticas de la realidad. Está bien que es una noción que hemos definido nosotros en general, que nos costó mucho tratar de imponerla. ¿Qué es una porción problemática de la realidad? Bueno, tiene muchas definiciones, luego si me preguntan les puedo mostrar en un artículo publicado, pero se trata concretamente de un espacio fenoménico desconocido. ¿Está bien? No sabemos qué hay. Y se tiene alguna información de ese espacio, normalmente numérica. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, en astrofísica es algo conocido, ¿no es cierto? Por ejemplo, un radiotelescopio toma 1.000.000 de datos y luego uno mirando esos datos dice, bueno, ¿qué habrá ahí? ¿No es cierto? Así descubrieron los pulsar, por ejemplo. Entonces toman ciertos datos y uno dice, bueno, debe haber tal cosa, tal otra. Y algo muy importante. Imaginemos la situación de que estamos escuchando que detrás de esa puerta se escucha algo que gruñe y algo que araña así la puerta. Bueno, nosotros en la práctica científica yo les digo, ¿qué hay detrás de la puerta? Hagamos un modelo. Y él dice, hay un oso. ¿Un oso? Un urso, hay un león, y él dice, no, hay un puma. Cada uno tiene su propio modelo, mas los modelos no son instrumentos ontológicos. Yo no pruebo la existencia de nada con un modelo. Para probar que algo existe, yo no voy a generar un modelo.
para probar que existe algo, tengo que ir y abrir la puerta. Y eso no es parte de la práctica científica. Ahora, si yo estoy en este esquema aquí, naturalmente que el modelo subsidiario de la teoría ya tiene comprometido un enfoque ontológico. Si yo, para saber qué hay detrás de la puerta, lo hago desde una perspectiva teórica que ya tiene presupuestos metafísicos de que solo existen eso, bueno, entonces naturalmente el modelo ya lleva contenido ese compromiso, pero no es el caso aquí. ¿Está bien? Yo no pruebo la existencia de las cosas modelando. Ojalá que fuera así. Imagínense, quiero probar que algo existe, algún modelo. Sería absurdo. ¿Está bien? Hay un cuento de Borges sobre eso, muy bueno, en Tlönúkvar, que los científicos quieren probar que existe. Prueban así las cosas, ¿no? Hacen un modelo y empiezan a desenterrar y encuentran las cosas que predijo el modelo, ¿no? Es muy divertido ese cuento. Muy bien. Yo voy a expresar rápidamente lo siguiente. ¿Cuál es el problema que se plantea aquí? Desde el año 2000, más o menos, 2000-2005, pensar que la práctica de modelización se inicia con un modelo trajo de nuevo a los coloquios en todo el mundo un problema que aquí estaba solucionado, que es el problema de la representación. Por eso, si ustedes van a la Stanford Enciclopedia y buscan el artículo sobre representación, es un artículo que intenta dar respuesta a los nuevos problemas que trae la noción de representación cuando uno piensa la práctica científica desde un modelo, y no aquí. Hay un artículo muy bueno de Frick y Nguyen, donde dicen que básicamente hay 3 modos de entender la representación. Modo estructuralista, modo similaridad, que es el de Kerr, o el del artículo de 2004 de Suárez, que es el inferencialismo. No hay otro modo de entender qué significa que algo representa otra cosa. Y es justamente Suárez el que destruye la noción de representación, sobre todo cuando el target system es una porción problemática de realidad. ¿Cómo voy a pensar que hay una relación de representación cuando yo no sé qué hay del otro lado? Por eso la pregunta que tú hiciste es muy buena, pero el dibujo que él puso te engaña, porque sería válido decir que el de este lado es un espejo del de aquel si hubiéramos sabido cómo era hace 5.000 millones de años. Pero en realidad lo que estaba a la derecha en el cuadro es una incógnita. En realidad lo que se tiene es una información de cómo pudo haber sido, y se lo representa con este bicho que hoy en día camina, que no me acuerdo cómo se llama. Pero no se sabe cómo era el otro. Lo que pasa es que él, al poner los dibujos de los dos lados, da la idea de que uno representa el otro, pero no es verdad. ¿Conocen el modelo Phillips de la economía? Es este hombre que puso los Tupperware, estos para guardar cosas en la heladera, con llaves y hacía funcionar la economía. Con eso aumentaba los taxes. Es impresionante ese modelo. ¿Quién puede confundir eso con un sistema económico real? Pero resulta que este aparato ayudaba a predecir lo que pasaba en la realidad. Bueno, no voy a entrar en la parte ficcionalista de mis convicciones. Lo que voy a decir rápidamente es lo siguiente. En esta nueva discusión, aquí se planteó qué es la representación. Nuestra contribución en el tema ya la explicó Rodrigo. Y yo lo que voy a señalar ahora es nuestra otra contribución al tema, que está en discusión hoy en día, que es la siguiente. Se planteó todo el mundo qué significa razonar a partir de un modelo y sobre un target system. ¿Qué significa eso? Hay un autor que se llama Sawyer, que en el año 85, 86, acá está, publica un artículo que todo el mundo considera señero, 91, donde él define que la relación inferencial que hay aquí se llama surrogate reasoning. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió
que el modelo, ahí lo dice, subroga al target system, es como el subrogante. Creo que en portugués existe la palabra subrogante, ¿no? El director subrogante, qué sé yo, pero es diferente del director subrogante, porque sobre el director subrogante yo no puedo sacar conclusiones del otro director. Como este subrogante es pelado, el otro también, ¿no? Así, la relación de subrogancia aquí es diferente. Ahora, lo más interesante de esto es que desde el año 2017 esto se ha planteado como una duda, nadie sabe bien qué quiere decir. ¿Y cuál es nuestro ataque? El problema que nosotros hemos atacado desde hace 2 años es el siguiente. Como señala Frick en este artículo que viene de un capítulo de un libro que él publicó también con Guyen, señalan claramente, ¿dónde está? No lo veo. Aquí. Sí, esto es. Este es nuestro ataque y nuestra defensa de la lógica para los lógicos, ¿no es cierto? Que la comunidad de colegas ha decidido que surrogate reasoning se entiende como generar una hipótesis a partir del modelo y sobre el target system gracias a que el modelo representa al target system. Es decir, utilizan a la base como fundación o como justificación de que yo genero una hipótesis en el modelo y esa hipótesis es válida en el target system porque el modelo representa al target system. A ver, lo pongo en palabras fáciles. La lógica es subsidiaria de la noción de representación. ¿Qué les parece esa idea? Quizás la matemática también es subsidiaria de la noción de representación. Yo puedo sumar 2 más 2 solo porque las naranjas se parecen. ¿Qué les parece eso? Es una idea atroz. Es una idea atroz. ¿Está bien? Frege se muere 5 veces de nuevo en la tumba si tenemos que aceptar, ¿sí?, que un proceso lógico está basado en la noción de representación. ¿Está bien? Que el modus ponens cuenta para todos nosotros porque resulta que tenemos nariz y oreja y nos parecemos representaciones. Es una cosa absurda. Entonces, en un primer artículo denunciamos esto, de que era absurdo suponer que este proceso, que ellos mismos llamaron surrogate reasoning, no lo inventé yo el nombre, pueda basarse en noción de representación. Entonces, nuestra jugada fue de que surrogate reasoning no puede encontrar justificación salvo en la propia lógica. Y el desafío, desde hace un año a esta parte, estamos peleando con todo el mundo, es cómo hacerlo. Cómo probar, ¿está bien?, que esto encuentra su justificación en la lógica. La gente que habla de la representación, lo que piensa es, permítanme que me gusta hacer este dibujito para burlarme de ellos, es como que hay unas vías de tren acá, así, y estas vías de tren son la noción de representación. Que yo saco conclusiones en el modelo, porque se entiende que el modelo fue construido a partir de la información que yo tomé. ¿Está bien? ¿No es cierto? Entonces esto que gruñe y raya afuera, yo me lo represento como un urso. Entonces empiezo a sacar conclusiones. Digo lo siguiente, bueno, si es un urso, le voy a tirar miel, por ahí, y como es un urso, y no pasaría lo mismo ni con un león ni con un puma, como es un urso, ya no lo vamos a escuchar más ahí, va a ir a comer ahí. ¿No es cierto? Entonces tiramos miel, esa es la hipótesis que yo he generado a partir del modelo. Tiramos miel y ya no escuchamos más ruido ahí. ¿Eso prueba que hay un oso? No, no prueba que hay un oso. Simplemente, lo que él llamaba exitosamente, se acaba de cumplir la hipótesis. Dejamos de escuchar ruido. Solo Dios sabe si hay un oso o no, no vamos a abrir la puerta. ¿Está bien? Es una cosa diferente. ¿Está bien? Entonces, ellos suponen que sacar esta conclusión en el modelo, yo la llevo a aquel lado por el carrito de la representación. Es como un carrito que yo empujo, ¿no es cierto? Porque uno le pregunta, dígame, ¿cómo justifica usted? Y porque uno representa el otro. ¿Representa qué? Si no sé qué hay afuera. Bueno,
Entonces, ¿cómo hacer esto de un punto de vista lógico? Bien, voy al grano y después podemos abrir la discusión. Como dijo Rodrigo, efectivamente, nos centramos en la noción de hipótesis. ¿Está bien? Me estoy dando cuenta ahora que lo que hicimos fue utilizar el lenguaje de ellos y lo refundamos, porque no renunciamos a la noción de generar una hipótesis, simplemente lo que dijimos nosotros es que una hipótesis no es un contenido proposicional, una hipótesis es una interacción. ¿Está bien? Esta idea la tomamos de Aristóteles, hay que decirlo, los primeros analíticos. La vimos ahí la idea, después si ustedes quieren más detalles yo puedo entrar en eso. El hecho de que pudiéramos pensar en la posibilidad de justificar surrogate reasoning en la noción de hipótesis como interacción nos llevó a distanciarnos de todos los esquemas clásicos de lógica. En esto, bueno, voy a defender el mío, que es la semántica lúdica de la dialógica, porque en lógica clásica yo no puedo representar interacciones. Lo más parecido es, como dice Rescher en su último libro de Conditionals, que les recomiendo leerlo, que es un librito muy bueno, el condicional. Establecer un condicional. La noción de condicional es quizás más oscura todavía que la de hipótesis y que la de modelo, y uno sale de Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, diciendo, bueno, una hipótesis incondicional, o sea, que quedamos en oscuras de nuevo. Lo que hicimos nosotros fue, desde un punto de vista dialógico, intentar representar esta interacción y de ese modo pretender que hemos justificado, un modo de justificar la generación de hipótesis de un punto de vista lógico. En realidad lo hicimos según dos versiones. La primera disculpen un segundo, talk para ello, así este es. Final. La primera versión es una versión plana, no modal, utilizando dialógica. ¿Qué significa esto? Significa que, voy a empezar por aquí, ustedes saben, un diálogo en dialógica, bueno, el viernes voy a dar creo que una charla introductoria sobre dialógica. En dialógica se piensa la lógica como un diálogo matemático interactivo. ¿Está bien? Recuperando la vieja idea de Platón, que creo que es un error, porque Aristóteles es más dialógico que Platón, pero ese es otro tema. Esto es de Lorenz y Lorenzen, estos alemanes que desarrollaron esto en la década del 50. Pero yo después me formé en la escuela de Lille, que es la que viene de Erlangen, o sea, todo un desarrollo que no tiene que ver directamente con esto, y que piensa la lógica como el fruto de esta interacción. Lo que hice yo fue, en la interacción, considerar que uno de los elementos interactivos es el target system, acá, y el otro es el modelo. Es decir, pensar la relación entre los dos como una relación interactiva y lógica, donde yo le pongo al target system los elementos o las propiedades que yo tengo en cuenta para la modelización. ¿Está bien? Entonces lo que hago yo es formular una tesis en el modelo y abro el diálogo lógico según la lógica que yo quiera construir, porque en dialógica yo puedo construir la lógica que quiera, modificando las reglas. ¿Está bien? Entonces yo acá tengo un claro ejemplo. Bueno, estas son las reglas de partículas, pero voy a dar un ejemplo y van a ver, lo van a entender fácilmente. Naturalmente que me apoyé en BHK para la noción de justificación, que es lo que estuvimos hablando el otro día con Diego, ¿no es cierto? Y esta es la regla de partícula, ¿no es cierto? Que cuando alguien dice, la A mayúscula es una proposición, cuando alguien dice A, lo que está queriendo decir es que tiene una prueba A pequeña de A, y eso lo dice el proponente, ¿no es cierto? Yo digo, está lloviendo, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo una prueba de que está lloviendo. Entonces el oponente pregunta,
¿de dónde sacaste la prueba? Y el proponente que dijo, está lloviendo, tiene que decir de dónde, no sé, lo mire en el teléfono o en algún lugar. ¿Está bien? Esa es la regla básica interactiva. Entonces ustedes tienen aquí un típico diálogo. Es un diálogo entre el modelo y el target system. Ahora estamos hablando estrictamente de lógica. ¿Está bien? ¿Cómo representar esto en lógica? Este diálogo que ven ustedes atrás tiene la lógica detrás, con sus reglas de partículas, y no tengo tiempo ahora de presentarlo todo, pero les muestro cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Qué es C, A y B? Son los datos que yo considero en el target system. Es un target system que tiene esas dos propiedades, A y B. ¿Y por qué lo ubiqué a la izquierda? Y porque son elementos que están disponibles para el modelo. El modelo acá es como un jugador, ¿está bien? Y el modelo, ¿qué quiere defender? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis generada, ¿no es cierto?, para venir de este lado? Propiamente es el supuesto. A o B. Entonces, el jugador target system lo ataca. Dice, bueno, A o B, le ataca la disyunción, dice, bueno, probame uno de los dos. Cuando alguien dice A o B, si yo digo, tengo 100 reais aquí o aquí, el que tiene que probar, ¿no es cierto?, soy yo. Si usted me dice, bueno, a ver, probalo, soy yo el que elige el bolsillo, no ustedes. Si yo digo aquí y aquí, son ustedes los que dicen, a ver, del bolsillo de acá, saca, a ver si está. ¿Está bien? Entonces acá la disyunción, él ataca y es el modelo el que decide. Pero el modelo, como no puede afirmar atómicas, en 2 contraataca la información de base que tiene el target system, que es la información con la cual fue construido el modelo. Entonces él ataca, y como es una conjunción, es el modelo el que elige el left. ¿Está bien? Le dice que le pruebe left. Entonces él tiene que jugar aquí. Esto es como en el ajedrez. Entonces, utilizando esta información de 3, él la pone aquí. Y ahí se aplica la regla que les mostré recién. Cuando él juega A de A, el target system tiene derecho a preguntarle, para cerrar esto con BHK, ¿no es cierto?, ¿de dónde sacó esta prueba A? Y él le responde que la prueba la sacó de aquí, porque el mismo target system se la había dado y ganó el juego. Chimpún con la parte no modal. ¿Está bien? Ese es un modo de representar dialógicamente que yo he generado una hipótesis en el modelo en una interacción con el target system. Como esto no fue muy convincente para la gente de Lille, desarrollamos en el mismo artículo una versión modal que es un poco más compleja y que la presento en 2 minutos y vamos a la discusión. La versión modal la pensé del siguiente modo, y por eso lo que señaló recién el colega que estaba aquí, que ahora partió, es un poco al revés, que él lo estaba presentando. Seguramente ustedes conocen las lógicas modales ficcionales, ¿no es cierto? Un modo de representar lógicamente el discurso ficcional, incluso la abducción, es pensar en el uso de un operador modal. Un operador modal que normalmente se identifica como según la historia, ¿no es cierto?, según la Caperucita Roja, no sé qué historia de ficción, tanto, tanto y tanto. Entonces ese operador modal me lleva a un mundo de ficción, ¿sí? Esa es la interpretación clásica con la accesibilidad. Entonces yo utilicé eso y una versión de Varés Gómez y Fontaine sobre la noción de abducción. Entonces, ¿qué hice? Hice aparecer un operador modal. Aquí está. Ese es el operador modal. El operador modal consiste en que el jugador X se compromete con una afirmación de phi, pero lo hace en un cierto modelo. Es como cuando yo falo con mi hijo, ¿no? Entonces, los dragones, entonces, dice, papá, los dragones existen. O sea, él me está preguntando si hay un operador modal ahí. Yo le digo, no, según las historias de ficción, entonces se queda tranquilo. Porque sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad, pero no en este mundo, sino en otro. ¿Está bien? Entonces acá lo mismo, un jugador X, indicando con este operador modal, que yo le llamo generación de hipótesis, de que hay otro mundo donde se cumple phi. ¿Y cuál es ese otro mundo? Y es el contexto CK, que está indicado ahí. ¿Ven? Entonces, el otro jugador contraataca y dice, bueno, yo te concedo ese otro mundo, a ver, probame que en ese otro mundo pasa lo que tú dices. Entonces la defensa consiste
en que yo tengo que probar, por ejemplo, que es verdad que en la historia dicen eso. ¿Está bien? Por ejemplo, muchas veces yo agarro algunos libros de cuento y empiezo a inventar cosas, y mi hijo conoce de memoria lo que dice el libro. Me dice, no, el libro no dice, entonces yo tengo que probar que en el libro dice lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? En el libro, con el operador modal. Muy bien. Y esta es la versión modal que pretende dar la justificación, que lo explico ahora cómo funciona. Lo que ha cambiado respecto de la versión anterior es que ahora sí tengo dos agentes o operadores lógicos que en este diálogo entre ambos construyen una prueba que se llama estrategia ganadora, winning strategy. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, lo mismo que estaba antes, es decir, la información que yo considero disponible del target system. ¿Disponible para quién? Para el proponente, que es quien formula la hipótesis principal. ¿Y dónde la formula? La formula en M, porque es en M donde yo genero las hipótesis. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago yo en este juego dialógico para mostrar que lo afirmado en M va a contar también en TS? Bueno, el operador modal me tira inmediatamente con el ataque que hace el oponente al mundo TS. ¿Está bien? El mundo que elija el oponente es el target system. ¿Está bien? Él dice acá, según este operador modal, vale esto. Entonces él le dice acá, bueno, probámelo aquí, en TS. ¿Está bien? Y bueno, y luego la prueba continúa como una prueba tradicional, estableciendo la relación entre los dos contextos. Este sería otro modo de capturar lógicamente, y que nosotros pretendemos es un modo de fundamentar por qué la hipótesis generada aquí tiene sostenibilidad de este lado. ¿Está bien? Y prefiero dejar aquí y con las preguntas poder responder quizás más en detalle los interrogantes. Nada más. Muchas gracias. É bom. Eu vou aproveitar para mais ou menos Por favor. a pergunta que eu queria dirigir antes, mas eu queria perguntar, é uma pergunta bem básica, assim, não é nada. Eu não sou bom. Mas é sobre o conceito de modelo que pensamos, né? Inicialmente, quando. Desculpa, eu não acredito. Rodrigo. Quando o Rodrigo falou do modelo, me veio a impressão de imaginar o seguinte, por exemplo, na teoria atômica é possível estabelecer um modelo para explicar por que numa câmara de Wilson ficam as gotículas quando passa uma partícula X ou Y por algum lugar e deixam aquelas marcas. Então você tem um efeito em um experimento. E aí você estabelece o que eu estava imaginando como um modelo explicativo daquele efeito, né? A gente pode pensar também em termos de observação científica. Então, saindo do campo do experimento, a gente pode ir para uma observação científica da teoria relativística. Por exemplo, no experimento a observação que eu vi em Sobral, no Brasil, e que corroborou a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, através de uma observação. Então, ali se fornece também uma espécie de modelo. Mas, no caso ou no outro, o que eu pensei foi que, na explicação quântica, de um efeito na câmara de Wilson, o que nós temos é uma explicação, por assim dizer, abstrata, por assim dizer, formal. É um modelo em termos por assim dizer, conceituais, em que você fala de elementos que você não vê como fenômeno. Você não toca, você não vê, você não enxerga. Você enxerga são efeitos. No caso no outro caso, você tem a observação de fenômeno, mas também explicado por um conjunto de raciocínios, de fórmulas que sustentam que aquele efeito encontrado foi. Então eu pensava sempre em modelo como uma coisa formal, por assim dizer. Quando o Rodrigo, porém, trouxe à tona o exemplo esqueci o nome do peixe, mas o exemplo do peixe, então eu penso o peixe semelhante ao efeito observado em Sobral na prova relativista, ou seja, você tem um fenômeno observável e você tem uma explicação teórica de fundo abstrato. E no caso do peixe é a mesma coisa, você tem um exemplar e
você tem uma explicação de fundo, na verdade não dirigida ao próprio peixe, porque ele é utilizado ali como uma espécie de exemplo que prova uma explicação de alguma coisa que também não se vê, que não é fenômeno. Só que o Rodrigo chamou naquele momento aquele experimento de modelo. Então me veio a dúvida, o que significa na verdade aqui modelo? Né? É um modelo propriamente explicativo ou é o exemplar que se torna exemplo dessa, vamos dizer assim, dessa explicação? Claro, As coisas se confundem. No, es decir, nosotros nos hacemos la misma pregunta porque naturalmente todo esto que yo señalé aquí también vino acompañado de muchos artículos sobre entonces qué es un modelo. ¿Está bien? Algo muy importante para la literatura que ustedes están leyendo, que la que leí yo también, digo, la que ustedes están refiriendo, la mayor parte, toda anterior a 1980, que en aquella época, hasta esa época, no se distinguía mucho entre modelo y teoría. Incluso hay literatura donde se habla de modelo relativista, teoría. ¿Está bien? Es a partir del semanticismo y mucho más hoy que es necesario distinguir entre una cosa y otra. ¿Está bien? Por supuesto que hay desarrollos en lógica nadie confunde un modelo con una teoría porque el modelo es el modo de interpretación y toda la cuestión. Pero en ciencia, entonces es importante tener cuidado cuando vayan a leer esa literatura que a veces llaman modelo a una explicación. ¿Está bien? Aquí, como nosotros humildemente en el pequeño espacio estamos considerando que el modelo es una suerte de recreación abstracta, como el juego que yo hice recién respecto de lo que estaba allá afuera. ¿Está bien? Que a veces es abstracta, a veces podemos proponer un modelo incluso de algo que sabemos que no existe. Está el famoso modelo de los animales de 3 sexos. Bueno, sí, o las teorías, los modelos que representan la sociedad como compuesta de seres que compran y venden nada más, que son modelos muy exitosos, pero son ficcionales. O sea, no todo el mundo compra y vende. Hay modelos, es decir, depende el área donde yo me ubique, efectivamente, yo tengo que saber representarme, ¿no es cierto? Saber pensar en qué tipo de modelo estoy usando. No hay universalidad en eso. La mayor discusión la tenemos con los matemáticos. ¿Conocen el modelo de Lotka-Volterra? Este italiano, parece que Lotka, que era rumano creo, matemático, estaba en pareja con la hija de Volterra, el gran matemático. Estaban comiendo la pasta y le planteó el famoso problema del Mediterráneo, que cuando acabó la guerra fueron a pescar y no habían peces. Cuando la gente imaginaba que porque hacían 5 años que nadie pescaba en el Mediterráneo, iba a estar lleno de peces, estaba vacío. ¿Cómo explicarlo? Y Volterra, entre la albóndiga y el espagueti, le dibuja 2 ecuaciones diferenciales, un conjunto de ecuaciones diferenciales, imaginando que hay algo así como una relación de este tipo, que hoy se conoce, es la relación entre presas y predadores. Por eso es recomendable ir a pescar en determinada época del año, porque los crecimientos son aritmético y geométrico. Si las presas crecen de manera aritmética, los predadores que crecen de manera geométrica. ¿Está bien? Entonces por eso hay que pescar para que no haya tanto del otro lado. Es recomendable pescar, incluso cazar, para que no se desequilibren los números. Bueno, ese modelo de Lotka-Volterra yo discuto hoy en día con los matemáticos y me dicen, el modelo es las ecuaciones. Y yo les digo, no, las ecuaciones son la descripción matemática del modelo. ¿Y cuál es el modelo? Y que Volterra imaginó esa realidad, ese es el modelo, como una interacción entre presas y predadores. Se usa en economía también. Por eso iPhone cuando saca un nuevo producto no produce tantos, produce un número bajo para que la gente se vuelva loca. Bueno, lo mismo. Está pensado es una ecuación algorítmica, ¿está bien? Que mide este punto acá, que es el de máximo provecho. Si uno hace más iPhone de los que corresponden, no los vende. Entonces tienen que hacer pocos. Y ahí viene esa noción de productos exclusivos, todo esto es mentira. Bueno, esto es muy interesante. Es un modelo, es una noción compleja,
Los invito a ver el artículo de la Stanford sobre modelo, que lo escribió el mismo Frege, que escribió sobre representación. Él es un poco el líder en estas investigaciones, la noción de modelo, la noción de representación, y en breve vamos a tener un artículo sobre surrogate reasoning, estoy seguro, va a salir de acá a fin de año. Que son... Yo tiendo sí a pensar que surrogate reasoning, en estricto rigor, solo hay de los modelos explicativos. Una discusión que tenemos con Juan. O sea, los modelos que tienen una intención de explicar un problema, una solución problemática, son los que permiten ese razonamiento. Y eso puede ser, y lo discuto con Juan, puede ser un organismo, puede ser un dispositivo cualquiera, puede ser una fórmula matemática. Claro. Pero hay varios tipos de... Claro, nosotros... Não é um modelo apenas que permite prever um preditivo, um modelo puramente preditivo do clima. Es que lo incluyo ahí. Claro, son explicativos. Explicación y predicción en la, claro, pero hay, fuera de la misma moneda. hay gente que modela sin ninguna intención de predecir. Mais ou menos aí, que é voltando para a ideia do grunhido na porta e alguém arranhando. Então, lá a gente tem um fenômeno. Nesse caso, a gente pode criar um objeto, um conteúdo estadolinguístico, matemático, seria um modelo, que vai servir como uma ferramenta para que a gente possa verificar essa porção problemática da realidade. No. Tú no verificas porción problemática de realidad. Lo que vas a hacer es generar hipótesis para testear, ¿sí? Si a porción de realidades se corresponde más o menos con tu modelo. Si fuera lo primero, sería un argumento ontológico. Se verificar, no caso, seria um argumento ontológico. Por isso que eu até teria a dúvida com o professor Hermógenes ali sobre verificabilidade Claro. e explicação. La verificación consiste en tirar el mail acá. ¿Y cuál es tu predicción? Y que ya no van a haber más ruidos ahí. Nada más. Tú no estás probando que hay un urso ahí. Tu predicción es, no va a haber más ruido en la puerta. Eu criei hipóteses que correspondem ao fenômeno que está sendo observado, que está sendo dado. Claro. Agora, a questão pensa também o inverso. Eu posso, é possível, sem haver uma teoria, ou pelo menos sem eu ter acesso a uma teoria estabelecida, eu construir um modelo, por exemplo, e essa discussão ficar no âmbito teórico. Aí já vi que o estado da arte, por exemplo, não permite com que eu possa criar um instrumento que ese modelo opere e investigue essa teoria. No caso seria, por exemplo, a teoria das cordas. Claro, tu teoría en ese caso tiene restricciones. Tú no puedes pensar cualquier modelo, solamente los modelos alineados con la teoría. Por ejemplo, si estás en la teoría la que piensa la luz como un fenómeno electromagnético, no puedes nunca plantear ahí un modelo que tenga que ver con partículas. Tiene restricciones. Si lo haces desde el enfoque teórico. ¿Está bien? Pero, insisto, hay un libro muy bonito de Daniela Weiler-Jones, pobrecita que murió. ¿Lo conocen ese libro? Daniela Weiler-Jones publicó en fines de los 90 un libro muy sui generis en filosofía de la ciencia. Sui generis, ¿por qué? Porque está en Libgen, lo van a encontrar gratis. Muy sui generis porque el libro inicia toda la primera parte con entrevistas, que no es el método propio de los filósofos. Entrevistas. ¿Entrevistas a quién? A los científicos de diferentes partes del mundo se entiende europeo, ¿no? De laboratorios, el Max Planck, qué sé yo. Hay todas entrevistas. Y ella les pregunta, dígame, ¿qué es un modelo? ¿Cómo modela usted? ¿Qué es un modelo? ¿Cómo modela? Bueno, y es buenísimo el libro porque uno tiene una visión general de cómo trabajan los científicos en el laboratorio. Por eso en el proyecto que tenemos ahora, que no es nada fácil, estamos con modeladores al lado, un matemático y uno que hace hidroventiladores gigantes, estos que para producir electricidad, sí, estos que son como ventilador que gira, estos grandes así, gente que modela. Entonces trabajamos con ellos para ver cómo trabajan, qué modo tienen. Ni saben lo que es una teoría.
sea, esas son reconstrucciones nuestras, de los filósofos, pero los científicos trabajan de otro modo. Por eso es que se inicia con esto. Y no está claro qué significa, y tampoco hay una universalidad. Y eso está por determinar, no se sabe bien cómo es. Por favor. Rodrigo mencionou também, não é, que essa abordagem é dinâmica, não é, por ser dialógica. Então, a sua fala ficou relativamente claro como é que ocorre, então, a relação da esquerda para a direita, ou seja, do modelo, porque a hipótese é gerada no modelo, não é? Como é que, então, de modo dialógico, então, se poderia ver como é que ela se aplica ao sistema ao tradicional. Como seria a volta? Não é? Como poderia ter o modelo ser afetado pela partida do... Número uno, no es aplicación, sino sostenibilidad. ¿Ok? ¿Por qué la diferencia? Porque aplicación concierne medida, test, evaluación. Y eso no es un problema de la lógica. Esto tiene validez incluso si todos los testeos aquí dan falsos. ¿Está bien? Es decir, por eso no es... la palabra que yo uso es sostenibilidad, pero está por ver todavía si es la palabra adecuada. ¿Sostenible en qué sentido? Que yo, por ejemplo, esto es importante, puedo sacar una conclusión deductiva aquí. Por ejemplo, no sé, P implica Q, P, entonces Q. ¿Y cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que si Q fue deducido lógicamente en el modelo, ¿tiene qué del otro lado? ¿Yo voy a decir que tiene validez deductiva en el Terrace System? No. Entonces, ¿qué digo? Y bueno, digo que la hipótesis que yo genero es que Q tiene sostenibilidad de este lado, nada más. Eso me lo han objetado mucho porque es un problema que tenemos, porque la mayoría no distingue entre sostenibilidad y evaluación, porque no hay nada escrito sobre el tema. ¿Sí? El proceso lógico se termina en la justificación de cómo fue, con qué derecho, en términos kantianos, el quid iure, con qué derecho me dice usted que Q tiene alguna certeza en el target system. ¿Con qué derecho? Y porque lo probé en el modelo. Bueno, pero es una cuestión lógica esa. Pruébeme lógicamente esta relación. ¿Cómo me va a decir que es la noción de representación? Ese es nuestro ataque. La noción de representación no puede estar nunca a la base, porque si no yo voy a decir que para mí, que para él, el modus ponens que yo hice, cuenta, porque resulta que los dos tenemos nariz. La noción de representación, él es una representación mía, porque somos humanos. Esa cosa no tiene ni pie ni cabeza. Y hemos largado ya 2 artículos denunciándolo, veamos qué pasa, hay que estar atentos. En una de esas nos hemos equivocado, no sé. Esto es el work in progress. Bueno, yo escribí un pequeño artículo, está en francés, pero se lee fácil. Lo presenté acá en Río de Janeiro. Belief Revision. ¿Saben algo de Belief Revision? Belief Revision es, bueno, es una línea de lógica que considera qué hago yo con todos mis principios lógicos cuando incorporo, claro, algo falso. Por ejemplo, nos comprometemos con el modelo de que es un urso lo que está afuera, ¿sí? Entonces ponemos miel y sigue el bicho ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Porque ahora nuestra predicción fue Q. ¿Cuál es nuestra predicción? Que con miel ahí iba a dejar de haber ruido. ¿Y qué obtuvimos de allá? No Q. Nuestro sistema tiene Q acá y ahora traemos no Q. ¿Y qué hacemos en el sistema? Tenemos Q y no Q, colapsó. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Una revisión de creencias, lo que se llama un sistema de revisión de creencias en 3 pasos, que es una cosa altamente compleja. Tratar, porque ¿qué elimino? ¿Renuncio al oso? ¿O pienso que es un oso vegetariano que no come miel? No sé. ¿Qué se puede cambiar aquí? El mismo problema tuvo Kepler, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando las medidas no daban, con el heliocéntrico, con las órbitas circulares, ¿qué cambia ahí?
cuando él medía y había 8 segundos de diferencia. Es una contradicción en el sistema. ¿Qué cambio? ¿Renuncio y me voy a otro sistema? ¿O le hago alguna modificación a este sistema? Bueno, ahí es el verdadero desafío. Eso no tiene nada que ver con nosotros, porque eso no es lógica. Ese es un problema para después, en el cual no nos queremos meter. Bom, tem abordagens lógicas, inclusive o Escher, nesse hypothetical reasoning, Sí, a ideia é basicamente, bom, se você tem, nesse caso, vamos pegar P implica Q e Q. P implica Q e P, portanto, Q. Testes de Q resulta não ser sustenível no sistema objetivo. Pois então, se regressa com não Q. E aí agora se tem uma situação de conflito. de conflicto. Precisa alguma coisa. Pois tem algumas teorias que se podem fazer acerca disso, não é? Como vai ser essa revisão, a gente pode pensar mais. Sí, Tá hay otro modo. também. Por ejemplo, yo estuve en Bélgica con Van Bendegen, que él tiene una cosa que se llama lógica adaptativa, que hace como los clústeres, ¿no es cierto? O sea, tiene un sistema donde, entre otras cosas, tiene P, entonces aparece no P. ¿Y qué hace él? Y bueno, hace un clúster para bloquearlo, ¿no? Entonces bloquea todo lo que pueda salir de acá, y él le llama lógica adaptativa a eso. Yo dijo, sí, mientras se tomaba una cerveza, me lo explicaba. Está bien, se puede hacer eso, pero a ver, pero el problema es, con esto, de que esto llega hasta acá. Es decir, yo lo que quiero es, de aquí, volver a hacer testeo, entonces no es suficiente esto, hace falta algo más dinámico. Por eso yo pensé, no, yo no lo hice, que Belief Revision podía dar como resultado Lo pensé en el mismo momento que en la serie que yo dirijo en Springer, publicamos un libro de Orsen, que a esta situación le llama, esto de volver, le llama el infierno epistémico. Epistemic Hell le llama, porque te quiero ver qué haces ahí, ¿no? Cuando viene todo negativo del otro lado. Publicaba en un libro que se llama Belief Revision Meets Epistemology. O sea, están recién planteando el tema. Porque la gente de BHK, de Belief Revision, no se ha ocupado de temas epistemológicos. Bom, não sei, tem esse pessoal do modelo AGM se preocupou bastante em modelar algumas questões aí desde os anos 80. Bueno, yo no pude entrar mucho ahí. Sim, Outrun, Gatling Force. sí. Claro. Então, eles, por exemplo, eles têm algumas questões, alguns parâmetros que eles colocam. Tem o Markinson, por exemplo, ele fala sobre alguns critérios que se pode estabelecer para se escolher ali entre essas informações conflitantes. Fala, por exemplo, de arraigamento epistêmico, dá inclusive alguns postulados e tem um modelo matemático bastante interessante sobre isso. Eles têm alguns teoremas de representação, alguns postulados AGM. Ahí, está bien. Eso escapa a nuestro trabajo de los últimos 3 años, nuestro trabajo, y me gustaría que esto quedara claro, consiste en defender, en primer lugar, de que Surrogate Reasoning tiene una fundamentación lógica. Puede ser que lo hayamos hecho bien o no, como yo lo hice dialógicamente, faltan muchos años para que se discuta, y yo sé que ya hay gente que está intentando otros modos, pero lo importante, y eso lo hemos publicado primero nosotros, de que esto es lógico, es una relación lógica la que se plantea entre los dos, la noción de representación no tiene nada que ver. Pero cuidado, a diferencia de Rodrigo quizás, esto no es un approach antirrealista. ¿Está bien? Que yo diga que hay que dejar la noción de representación del lado no tiene nada que ver con que estoy defendiendo que es lógica. ¿Está bien? Por otro lado, yo ataco la noción de representación, pero no la ataco aquí porque no me guste la noción de representación, sino porque a mí me parece que Surrogate Reasoning es un proceso lógico, y si es un proceso lógico, tiene que encontrar en la lógica su fundamentación. Lo mismo la matemática. Si 2 más 2 es 4 acá, y yo voy a sostener de que también de este lado, no puedo decir que la matemática se fundamenta en la noción de representación. Los matemáticos me tiran por la ventana si les llego a decir eso. Tem algum comentário sobre isso também, havia escrito aqui para te educar. Bom, a gente tem aí uma gama de
análise de raciocínios não dedutivos. Um dos mais importantes são os raciocínios por analogia. Es malito, ¿eh? Malito. Então, Tengo un tesista que puse a trabajar en la analogía. No, esto no es analogía. claro, mas a ideia de analogia fundamenta as inferências por analogia. É Sim. como se fosse uma premissa Não, extra ali. Então, isso é análogo àquilo. Isso tem essas propriedades. Daí se infere, pois, o outro também vai ter. Por quê? Pela analogia. Mira, la analogía le gusta mucho a los católicos ¿desde dónde viene eso? Viene desde el medioevo. Nosotros trabajamos con un nominalista medievalista para despejar un poco este campo. La noción de analogía es una noción altamente comprometida con una metafísica realista, es decir, hay un hipokeimenon ahí, sustrato. Eu diria mais, eu diria que século XII e XIII é uma metafísica hiperrealista. No século XIV é que se começa a romper justamente com a lógica determinista e o nominalismo, Ockham, Bullitt, Siglo e XIII. aí nós livramos a ontologia pedagógica. Vamos a contactarlo con Jan, porque incorporamos en nuestro grupo un nominalista que nos enseña estas cosas. Vamos a hacer el contacto con un profesor ahí. El tema concreto para nosotros, y es muy claro acá, si yo te pregunto, porque yo puedo decir, este pingüino, este pingüino no vuela. Y ustedes me dicen, ¿de dónde lo sacó? Y bueno, pues este pingüino es igual a todos estos otros que están acá, estos no vuelan, entonces yo le aplico la propiedad. ¿Está bien? Pero hay un sustrato, que Ockham lo explica muy bien, porque hay un sustrato metafísico, cuando dice el hombre, habla del hombre, ¿no? Pero, ¿a dónde está el sustrato en la modelización? Cuando tú no tienes ni idea de lo que hay acá. Miren, no me puedo conectar ahora a internet, pero a mí me gusta siempre hacer el juego de buscar el átomo, porque la pregunta que hizo el caballero que se fue recién acá refiere al átomo. Empiezo a buscar una foto de un átomo. ¿Lo han hecho alguna vez? No hay foto. Los átomos no tienen foto. Bueno, él dice que sí. Lo que refirió ahí el caballero es la línea esa. La línea. Pero Chamar de foto é um pouco forçado. Sí, sí. pero la línea es como los rajuñones allá afuera. Si yo abro la puerta y veo el rajuñón, ¿qué hizo el rajuñón? Un urso, un león, no sé qué lo hizo. Mas uma estrela tampouco tem uma foto. Então, Claro, la foto del No, del agujero negro no, pero de la estrella sí. bueno, é um traço de luz. Mas não é um conceito como a linha. Percebe? A linha, quando a gente desenha, não existe mais. Porque a linha é algo que não tem partes. Então, quando a gente desenha, a gente define, a gente representa a linha. A linha eu cria. Nesse sentido, é um ponto. O conceito de ponto é algo que não tem partes. Não tem nada no mundo que não tem partes. Assim. ¿Qué es eso? Claro. Né? Então, quando a gente vai desenhar um ponto no quadro, a gente vai lá e coloca um ponto e dá para medir aquilo ali. Mas não é. É a representação de um ponto, ou a representação de um conceito de um ponto. Es curioso eso porque los realistas, respecto del átomo, no sé, en la década del 80, cuando yo estudiaba química, era obvio que era un núcleo con... Pero hoy, ¿quién defiende eso? No sé, ¿hay alguien que cree todavía que el átomo tiene forma de planetaria, sistema planetario, como lo pensó Rutherford y Bohr? Pero miren, lo interesante es que con las fórmulas que describen ese sistema planetario, ¿no es cierto? Coulomb, yo les hago una bomba atómica que parto la Tierra en dos. Y uno dice, pero ¿y cómo usted logra resultados científicos a partir de un modelo que no representa el target system? Y bueno, ahí está el gran misterio de la ciencia. Ahí, ¿vieron? Termino con esto. La frase de Bergson. Do livro, o nome do livro da eu não consegui não, aqui, ó. Modelos y... Models and Representation. Daniela... Models and Representation. ¿Es así? Sí, no me acuerdo, hace muchos años que no lo veo. Na sexta-feira eu pego a referência. Si pone Daniela Weiler-John lo encuentra en internet, porque publicó un solo libro y murió muy joven a continuación. Miren esta... Sí, perdón. Daniel, aí
¿cuál es la relación de la lógica biológica que fue el principio de una relación? ¿Una relación positiva de afirmación o una relación negativa? No, mira, la lógica dialógica no es una lógica. Eso respondería a la pregunta. O sea, la lógica dialógica no es una lógica. ¿Qué es? Es un modo de hacer lógica. Si vienes el viernes, si puedes venir, voy a hacer una cuestión más completa. Pero la lógica dialógica es simplemente un tablero con fichas indefinidas. Y tú luego defines reglas y juegas al ajedrez. ¿Chess? ¿Ajedrez? O utilizas otras reglas y con el mismo tablero y las mismas fichas juegas damas. Damas y ajedrez se juegan con el mismo tablero y las mismas fichas. ¿Y cuál es la diferencia? Las reglas que definen cada una. La lógica dialógica es un tablero y fichas. Y si tú defines las reglas de la lógica clásica, juegas lógica clásica. Si defines las reglas de la lógica intuicionista, juegas lógica intuicionista. Y yo qué hice, bueno, hemos hecho muchas cosas, hay como 80, yo hice una lógica de la ficción. Yo definí reglas, ¿sí?, para razonar con ficciones y no ficciones. Por ejemplo, decir que tú usas lente como Harry Potter, la lógica clásica no puede considerar eso, los dominios cruzados. Entonces yo definí las reglas y juegas la lógica que quieras. Y con lógica dialógica tú puedes hacer una lógica clásica, sin problema, con tercero excluido, clásica, se lo quitas y tenés intuicionismo, le quitas el principio de no contradicción y tenés para consistencia, lo que quieras. El viernes puedo dar ejemplos de eso. Bom, terminamos por hoje. Gracias a vocês. E então vai ter um mini curso de lógica e dialógica na sexta. Espero que nos vejamos ali. Dá uma limpada nesse aqui. Vamos fazer um evento às 7:30. ¿Hiciste grabaciones separadas? ¿Puedo tener la mía y la de él para justificar nuestro viaje aquí? Ah, perfecto. Sí. O Diego pode passar para vocês depois.